Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos aquí una nueva edición de nuestro programa Azul Araña. Hoy con una autora nacida en Bélgica, Bruselas, en 1903. Se trata de Marguerite Yourcenar, quien se nacionaliza estadounidense en 1947 y muere en el Maine en 1987. Se ha destacado como poeta, como novelista, como ensayista, como dramaturga. Y algunas de sus obras son Los dioses no han muerto, un libro de poesías de su juventud en 1922, La nueva Eurídice, una novela de 1931, Cuentos orientales de 1938, Mishima o La visión del vacío, un hermoso ensayo de 1980, y las dos novelas que la han hecho famosa, Memorias de Adriano, de 1951, con la particularidad de haber sido traducida al español por nuestro querido Julio Cortázar, y Opus Nigrum, de 1968. Ambas novelas son históricas. Adriano es un personaje real, el emperador, que reconstruye ese periodo de la historia de Roma, y Zenón es un personaje ficticio que desarrolla su acción en la Europa del siglo XVI, en el territorio de los Países Bajos fundamentalmente. Bien, estas dos novelas son iniciadas en su juventud y retomadas luego. Y al respecto nos va a decir la autora. La novela que acaba de leerse, se trata de una nota al final de la edición, tiene como punto de partida un relato de unas 50 páginas, a la manera de Durero, publicado junto con otras dos novelas cortas, también de fondo histórico. En el volumen titulado La muerte lleva la carreta, por editorial Grasset, en 1934. Estos tres relatos relacionados y al mismo tiempo contrastados entre sí por unos títulos que se me ocurrieron después, a la manera de Durero, a la manera de Greco y a la manera de Rembrandt, no eran sino tres fragmentos separados de una enorme novela concebida y compuesta, en parte, enfebrecidamente, entre 1921 y 1925, o sea, entre mis 18 y mis 22 años. Esta novela, harto ambiciosa, fue desarrollada a la par por algún tiempo con los primeros esbozos de otra obra, que más tarde se convertiría en las Memorias de Adriano. Renuncié provisionalmente a ambas hacia 1926. Etcétera, 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 ¿no? Dándonos aquí alguna noticia de la génesis de la obra. Bien, la estructura de Opus Nigrum, que es la novela a la que nos vamos a ocupar hoy, se divide en tres partes denominadas la vida errante, la vida inmóvil y la prisión, todas comenzadas con sus correspondientes epígrafes íntimamente ligados al asunto que tratan. En ellas se desarrollan elementos políticos, elementos teológicos, esotéricos y, como dije, en el siglo XVI, en los Países Bajos, que son dominios de la corona española, del rey Carlos, del emperador Carlos I, Carlos V, y luego de su hijo Felipe II. Bien, como decía, cada una de las partes tiene su epígrafe, y en la vida errante el epígrafe es de Pico de la Mirandola, en un texto que expresa que Dios ha creado a Adán de manera incompleta, para que con su arbitrio alcance su forma final o su forma definitiva. Bien, esto de alguna manera anticipa el viaje material y espiritual del protagonista, que es Zenón. Un nombre muy significativo porque tiene una etimología que nos revela un significado supeditado a Dios, en este caso a Zeus, perdón, o consagrado a Zeus, es decir, consagrado a Dios, de origen griego. Bien, y en el capítulo primero, la novela arranca con un encuentro entre Zenón y su primo Henri Maximilien, que va a ser un personaje secundario, y que contrasta de alguna manera al protagonista en algunas partes de la novela. Zenón tiene 20 años,
Henry tiene 15, camino a París, allí es donde se encuentran, Zenón como aventurero del saber y Henri Maximilien como aventurero de la gloria militar. Luego, en el capítulo 2, vamos a entrar en el raconto, es decir, en el relato de los orígenes de Zenón, hijo de natural, ¿no?, de un cura florentino, que pasa por Brujas, que va a ser obispo a los 30 años y que va a morir asesinado en una orgía en Roma, y de Elisonde, que es una burguesa, una joven burguesa, hermana del padre de Henri, Maximilien, y de esos amores clandestinos va a surgir Zenón, que va a estar destinado inicialmente a la carrera militar. La autora dice que Zenón evoca a Erasmo por su carácter de hijo ilegítimo, también de un cura y una burguesa de Ámsterdam, en la época, y toma el hábito del fraile agustino como Erasmo mismo. También hay correspondencias en la construcción del personaje con otros hombres ilustres de la historia. Da Vinci, su capacidad inventiva, sus dibujos de máquinas, sus inventos en balística, el fuego líquido, Paracelso, los viajes, su condición de médico y de alquimista, Giordano Bruno, Dolet, Campanella, y todos estos personajes en distintos momentos de la novela van a ir componiendo en sus características, en sus historias, fragmentos de la vida de Zenón. Muy bien, Zenón, a través de la carrera eclesiástica, se va a iniciar a la alquimia y a la medicina. Y veamos un poquito sobre esta cuestión. Bien, Zenón creció para la iglesia. Ser clérigo era, para un bastardo, el medio más seguro de vivir acomodadamente y de acceder a unos puestos honoríficos. Además, el ansia de saber que, desde muy pequeño, poseyó a Zenón, los gastos de tinta y velas consumidas hasta el alba, solo le parecían tolerables a su tío en caso de tratarse de un aprendiz de sacerdote. Henry Just confió al principiante a su cuñado, Bartolomé Campanus, canónigo de San Donatien en Brujas. Este sabio, consumido por la oración y el estudio de las letras, era tan dulce que parecía ya viejo. Enseñó a su alumno el latín, lo poco que él sabía de griego y algo de alquimia, y entretuvo la curiosidad que el estudiante sentía por las ciencias con ayuda de la historia natural de Plinio. Bien, estos son los inicios de Zenón, en vínculo con un personaje, Bartolomé Campanus, que va a tener mucha importancia al final de la novela, ¿no? Como vamos a ver. Bien, luego tenemos otras noticias de él. No obstante, Zenón se inscribió en la escuela de teología en Lobania. Su entusiasmo sorprendió, el recién llegado, capaz de defender en el acto cualquier tesis, adquirió entre sus condiscípulos un prestigio extraordinario. La vida de los bachilleres era fácil y alegre. Lo convidaron a varios festines en los que él solo bebía agua clara, y las muchachas del burdel no le gustaron más que a un paladar delicado un plato de carnes podridas. Todas estaban de acuerdo en encontrarlo apuesto, pero su voz cortante les daba miedo. El fuego de sus pupilas sombrías fascinaba y desagradaba al mismo tiempo. Corrieron sobre su nacimiento rumores extravagantes que no refutó. Los adeptos de Nicolás Flamel pronto reconocieron en el friolero estudiante, siempre sentado leyendo al lado de la chimenea, las señales de una preocupación alquímica, un círculo reducido de mentes más indagadoras e inquietantes que las demás, abrió sus filas para acogerlo. Antes de acabar sus estudios, miraba ya despectivamente a los doctores con traje de pieles, inclinados en el refectorio sobre un plato lleno, muy satisfechos de su tosco y pesado saber. Y a los estudiantes rústicos y ruidosos, decididos a no aprender más de lo necesario para alcanzar una sinecura, pobres diablos cuya fermentación de espíritu no era más que un brote de sangre que desaparecería con la juventud, poco a poco los desdeñaba. Y este desdén se hizo extensivo a sus amigos cabalistas, espíritus huecos, hinchados de viento, atiborrados de palabras, que no entendían
y que regurgitaban en fórmulas. Comprobaba con amargura que ninguna de aquellas personas con quienes había tenido contacto en un principio iban más lejos que él, y ni siquiera lograban alcanzarlo. Bueno, aquí un poquito una semblanza de este extraordinario estudiante que es Zenón. Bien, que se vincula con un joven, un amigo, Colas Gel, que fabrica telares mecánicos con dibujos que va a realizar Zenón, y va a lograr con estas máquinas un efecto indeseado, ¿no? Porque se va a producir una gran desocupación que va a levantar protestas, porque la máquina va a sustituir la mano de obra, y él, Colas Gel, va a terminar arrepentido pensando que el hombre debe trabajar sencillamente, es decir, comprendiendo las consecuencias negativas de la industrialización. Bien, hay acciones secundarias que tienen que ver no solo con Henri Maximilien, sino también con su madre, Elisonde, que se va a casar con Simón Adriansen, un comerciante. Juntos van a abandonar Ámsterdam para radicarse en una ciudad llamada Münster, que es una ciudad de Dios, la ciudad de los buenos, donde se realiza un experimento protestante. Tengamos en cuenta que por entonces se ha producido la reforma de Lutero y que los Países Bajos tienen fuerte influencia del calvinismo, ¿no? Y así se están experimentando un montón de cuestiones religiosas que se vinculan con las políticas y que van a entrar en fricción y en tensión con la defensa que hace del catolicismo Felipe II, mandando sus ejércitos para combatir estos núcleos protestantes que considera herejes y revoltosos, sin aceptación alguna. Bien, ellos tienen una hija, bueno, y esa hija, Marta, una vez que sus padres mueran, con el fracaso de Münster, de la ciudad de Dios, donde se produce un fenómeno de extremada locura, invadido por Felipe II, todo eso se queda en la miseria, y se va a terminar casando con Philibert más adelante, que es el hermano de Henri, que es todo lo contrario, porque es un hombre de negocios que sigue los negocios de la casa Fugger, que es el nombre de la familia, ¿no? Bien, cuando se produce el Concilio de Trento, es decir, donde se articula la contrarreforma que va a protagonizar, ¿no?, el gobierno de Felipe II, hay un reencuentro, por ese entonces, entre Henri y Zenón nuevamente, donde Henri ya es un capitán poeta, al modo de los caballeros renacentistas, ¿no?, como Garcilaso, por ejemplo. Y Zenón es un médico alquimista, un filósofo hermético, que ha escrito unos libros, pronósticos de cosas futuras, el tratado el tratado físico, y que establecen una conversación muy interesante, de la que yo voy a leer algún fragmento. Bien. Zenón dice: ¿acaso soy yo como ese asno de Servet? Repuso salvajemente Zenón, para exponerme a que me quemen a fuego lento en una plaza pública en honor de la interpretación de un dogma, cuando llevo entre mis manos mis trabajos sobre los movimientos diastólicos y sistólicos del corazón, que me importan mucho más. Si yo digo que 3 hacen 1 y que el mundo fue salvado en Palestina, ¿no puedo inscribir en esas letras un sentido oculto dentro del sentido externo y librarme así de la molestia de haber mentido? Hay cardenales, yo conozco algunos, que se las arreglan de este modo, y eso es lo que hicieron también algunos doctores que ahora pasan por llevar corona en el cielo. Es decir, él está abocado a los estudios científicos que son sospechados de herejía entonces, en una situación comprometida, peligrosa, y entonces piensa, digamos, que hay manera de disfrazar o de esconder todos esos estudios, y por eso habla en estos términos, ¿no? No voy a ser tan burro de dar a conocer mis conocimientos. No obstante, ha escrito estos libros y después eso le va a causar una persecución, le va a provocar una persecución. Más adelante,
tenemos las palabras de Henry, que dice: sé que no tengo madera de gran capitán. Mis poemas no merecen sobrevivir al papel en que los imprime mi librero. Pero cuando veo cuán pocas son las gentes que leen la Ilíada de Homero, me resigno más fácilmente a no ser leído. Es decir, si no leen a Homero, él piensa: ¿por qué me van a leer a mí? Y más adelante, aún siendo un hombre práctico, dice: la filosofía no es lo mío, pero en ocasiones me digo que Platón tiene razón y el canónigo Campanus también. Tiene que existir en alguna parte algo más perfecto que nosotros, un bien cuya presencia nos confunde y cuya ausencia no podemos soportar. Pues bien, entonces aquí tenemos algunos fragmentos que ilustran esta hermosa novela, esta hermosa lectura. Y en este capítulo, mejor dicho, en esta parte que se titula Los viajes errantes, esos viajes errantes son los viajes errantes de Zenón, que ha pasado por Basilea, el viaje de iniciación al Oriente, ¿no?, propio de los filósofos herméticos, copiando un poco la experiencia de Paracelso, como decía, a Roma, a París, a Turinga, a distintas ciudades de los Países Bajos, Alemania, a Suecia, donde se convierte en médico del rey, a instructor de su hijo Eric, a Polonia, a Argel, y luego va a huir a Languedoc, porque sus libros sufren una persecución y él teme, ¿no?, que con los libros caiga prisionero. Así es como cambia su nombre. Y el nombre que cambia es muy significativo, porque va a pasar a llamarse Sebastián Teus. Teus nos remite a Dios. Y ese nombre lo ha tomado de unos pergaminos que le ha comprado a una viuda de un médico que casualmente se llama Got. Nuevamente el nombre de Dios, ¿no? Got, pasado al latín, ¿no? Zeus. Teus y Got son designaciones de Dios, y Zenón, casualmente, como habíamos dicho, es el consagrado a Zeus, es decir, consagrado a Dios. Bueno, regresa a Brujas, y aquí ocurre la segunda parte. Esta segunda parte se llama La vida inmóvil. Hay un epígrafe alquímico que dice: a lo oscuro por lo más oscuro y a lo desconocido por lo más desconocido. Zenón en Brujas mantiene la identidad clandestina. Sebastián Teus vive en un convento franciscano, ha conocido al prior, se convierte en médico del hospital, y en el capítulo 2 tenemos el abismo, ¿no?, así se denomina, que es tal vez el capítulo más hermético del libro, donde habla de su apartada ambición al saber y de un estado de existencia inmóvil. Veamos. Como un hombre que nada a contracorriente en una noche oscura, interesante la referencia a la noche oscura, ¿no? Pensamos en el místico San Juan de la Cruz, le faltaba percibir alguna señal para calcular la deriva. No hacía mucho, al encontrar su rumbo en el laberinto de callejuelas de Brujas, había creído que aquel alto en su camino, al apartarse de las anchas calzadas de la ambición y del saber, le procuraría algún reposo tras la agitación de 35 años, que ha andado dando vueltas por el mundo. Contaba con sentir la impresión de seguridad inquieta de un animal que se tranquiliza con la estrechez y oscuridad de la guardia en que ha escogido vivir. Se equivocaba. Aquella existencia inmóvil, que al título del capítulo, hervía por dentro. El sentimiento de una actividad casi terrible rugía como un río subterráneo. La angustia que lo atenazaba era diferente de un filósofo perseguido a causa de sus libros. El tiempo, que según había imaginado debería pasar en sus manos tanto como un lingote de plomo, huía y se subdividía como las bolitas de mercurio. Referencia a los metales alquímicos, ¿no? Las horas, los días y los meses habían dejado de concertarse con los signos de los relojes y hasta con los movimientos de los astros. En ocasiones le parecía que siempre había vivido en Brujas, y en otras que acababa de llegar el día anterior. También los lugares se movían, se abolían las distancias, al igual que los días. Bien, y luego vamos a agregar:
El Zenón, que caminaba con paso apresurado por las anchas losas de Brujas, sentía pesar. A través de él, como a través de su usado traje, el viento del mar, una oleada de millones de seres que habían vivido en aquel punto de la esfera o que allí vivirían hasta una catástrofe final que llamamos fin del mundo. Todos aquellos fantasmas atravesaban sin verlo el cuerpo del hombre, que cuando ellos vivían no existía aún, o que, cuando ellos fueran, ya no existiría. Las personas con quienes se había tropezado un instante antes en la calle, a las que había percibido de una ojeada y que inmediatamente había relegado a la masa informe de lo ya pasado, engrosaban sin cesar aquella banda de larvas. El tiempo, el lugar, la sustancia, perdían esos atributos que son para nosotros sus fronteras. La forma ya no era sino la corteza desmenuzada de la sustancia. La sustancia se escurría en un vacío que no era su contrario. El tiempo y la eternidad eran una sola y misma cosa, como un agua negra que corre por dentro de un inmutable charco negro. Zenón se sumergía en estas visiones como un cristiano se sumerge en una meditación sobre Dios. Es decir, aquí estamos en un estado de metempsicosis, de éxtasis sensible o suprarracional respecto de la composición de una experiencia en la que acumula todos los seres, ¿no?, en sí. Y esto es algo que vive en esta existencia inmóvil, en esta oscuridad, ¿no?, en ir a lo oscuro por lo más oscuro, como dice el epígrafe, o a lo desconocido por lo más desconocido. Bien, la autora, esto también habla de una transmutación del oro, él lo llama, en su cerebro, porque en verdad la cuestión alquímica no tiene que ver con la transmutación material del oro, sino con la transmutación espiritual, ¿no?, en un camino de trascendencia. Interroga al cuerpo como médico y ve que el cuerpo tiene una capacidad alquímica porque está permanentemente transmutando materia inerte en sustancia viva. Y todo esto sumergido en la opaca noche interior, ¿no? Aparece aquí, en este momento tan sustancial de la novela, la referencia al título. Dicho de este modo: siendo un joven clérigo, había leído en Nicolas Flamel la descripción del Opus Nigrum, la experiencia de la disolución y calcinación de las formas, que es la parte más difícil de la gran obra. Aquella separación alquímica, tan peligrosa que los filósofos herméticos no hablaban de ella sino a medias palabras, ¿no?, una instancia central en la práctica alquimista. Disolver y coagular. La primera fase de esta obra le había llevado toda su vida. Un camino de perfección muy arduo, muy difícil y muy prolongado. Y la autora va a decir después, en esa nota que había leído yo al principio, la fórmula Opus Nigrum, título del presente libro, designa en los tratados alquímicos la fase de separación y de disolución de la sustancia, que, según se dice, es la parte más difícil de la gran obra. Sigue aún discutiéndose si esta expresión se aplicaba a experiencias audaces sobre la misma materia, o si se entendía como un símbolo de las pruebas del espíritu que se libera de rutinas y prejuicios. Todo un misterio, ¿no? Sin duda dignificó alternativamente lo uno y lo otro. Bien, esto lo vive al mismo tiempo de que todo hervía dentro de él en un estado de serenidad, se alimenta con vegetales y no se preocupa por los sentidos. Luego, cuando enferma al prior, en el convento en el que está viviendo, se producen conversaciones interesantes entre ellos respecto de la situación entre protestantes y católicos. Recordemos que el prior es un monje franciscano, un hombre lleno de bondad, y también la necesidad de mantener el secreto de la magia.
El prior adora a María como la forma más pura de la bondad divina, habla del símbolo de la paloma, del manto y del manto celeste, que representa el cielo, y Zenón acusa a Lutero de crear idolatría, a pesar de contraponerse a la idolatría de las imágenes. Lutero, según él, crea idolatría en el libro mismo, en la Biblia, ¿no? En la lectura de la Biblia. Bien, veamos al respecto algo de estas conversaciones tan interesantes, de las que yo no puedo referir más que pequeños fragmentos, ¿no? Bien, Sebastián, pronto habrán pasado 1600 años desde que Cristo se encarnó y nos dormimos en la cruz como si fuera una almohada. Casi podría decirse que al haber acaecido la redención de una vez por todas, ya no nos queda más que acomodarnos al mundo tal como va. O todo lo demás, buscar cada cual su propia salvación. Exaltamos bien, es verdad, la fe. La paseamos por las calles y presumimos de ella. Le sacrificamos, si es necesario, 1000 vidas, incluso la nuestra. Festejamos asimismo la esperanza. La hemos vendido con harta frecuencia a los devotos a precio de oro. Pero ¿quién se preocupa de la caridad, salvo algunos santos? Bueno, aquí está muy interesante esta cuestión porque habla de las 3 virtudes cristianas, las virtudes cardinales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, diciendo, bueno, que la fe está practicada. Los protestantes piensan que el hombre se salva por su fe, no por sus actos. La esperanza ha sido vendida incluso hasta en las bulas, ¿no?, de las que protesta Lutero. En cambio, la caridad se practica poco. Y esto tiene, la caridad, la piedad, la compasión, y esto tiene mucho que ver con esta lucha entre protestantes y católicos, en la que el prior, como católico, no está de acuerdo con la persecución, lo sangriento de esa guerra entablada de religión, pero al mismo tiempo se fastidia con esto de derribar los ídolos, y sobre todo el ídolo de María, la imagen de María, de la cual es tan devoto. Él quiere más caridad, práctica de más caridad, de más compasión en este mundo. Y le va a agregar Zenón: lo que sueña el prior se parece mucho a lo que nuestros alquimistas llaman la vida seca o la vía rápida, dijo gravemente Sebastián Teus. Se trata, en suma, de transformarlo todo de golpe y con nuestras débiles fuerzas, pero es un sendero peligroso, agrega. Y después el prior va a hablar de la hostia, diciendo que aseguran que vuestros alquimistas hacen de Jesucristo la piedra filosofal y del sacrificio de la misa el equivalente a la gran obra. Y luego agrega: Dios delega en nosotros, Él en nuestras manos, más que una llamita que nosotros tenemos que alimentar sin dejar que se apague. Para luego agregar: Dios reina omnipotente, lo admito, en el mundo del espíritu, pero aquí nos hallamos en el mundo de los cuerpos, y en esta tierra por donde Él anduvo, ¿cómo se presentó ante nosotros si no es como un inocente acostado en la paja, semejante a los pequeñuelos que yacen en la nieve, en estos pueblos nuestros de la campiña, asolados por las tropas del rey, Felipe II, como un vagabundo que no tiene ni siquiera una piedra donde reposar su cabeza, como un ajusticiado colgado en una encrucijada, y que se preguntaba también, ¿por qué lo abandonó Dios? Todos somos débiles, pero es un consuelo pensar que Él es más impotente y está aún más desesperanzado que nosotros, y que a nosotros nos toca engendrarlo y salvarlo en sus criaturas. Disculpame, dijo tosiendo, acabo de soltaros el sermón que no puedo dar en público, etcétera, etcétera. Tosiendo porque ya dijimos que estaba enfermo. Y aquí aparecen todas estas cuestiones tan interesantes respecto de la caridad como buen franciscano que quiere imponer al mundo, quiere que el mundo practique para dejar estas luchas que en algún punto son luchas fratricidas. Bien, la tercera parte se va a denominar la prisión. El epígrafe habla de unos versos que aluden a la muerte salvadora antes del sufrimiento que va a producir la humillación.
Zenón tiene 59 años, es acusado por Ciprién, que es un joven franciscano que trabaja de enfermero en el hospital, de haberle suministrado filtros de amor para la asamblea de ángeles, que él denomina, esos encuentros amorosos que se realizan con una joven, que después va a quedar embarazada, en fin, y que ellos van a ser descubiertos, perseguidos, y cuando Ciprién caiga prisionero, lo va a acusar, como acabo de decir, y es cuando entonces Sebastián se entrega. Se entrega. Y allí los escribanos firman un acta de acusación de 29 cargos, entre los que lo acusan que ha usado el hospital como centro de refugiados protestantes, que sigue las ideas heréticas de Copérnico, Demócrito, Averroes, Orígenes, Epicuro, la práctica de la sodomía, el haberse convertido al islamismo y la magia, la práctica de la magia. Y respecto de la magia, va a decir el narrador: el gran mérito de la magia y de la alquimia, su hija, era el postular la unidad de la materia, hasta tal punto que algunos filósofos del alambique habían creído poder asimilar esta a la luz y al rayo. Uno se adentraba así por un camino que podía llevar muy lejos, pero cuyos peligros reconocían todos los adeptos dignos de ese nombre. Bueno, habla de las ciencias mecánicas, en las que Zenón había intervenido con frecuencia, como actos de magia, y dice que en cierto sentido todo era magia. Magia, la ciencia de las hierbas y de los metales, que permiten al médico influir sobre la enfermedad y el enfermo. Magia, la misma enfermedad. Magia, sobre todo, el virulento poder de las palabras. Casi siempre más fuerte que las cosas, y que explica los acertos del Sefer Yetzira, que es el libro de Adram, el libro esotérico judío de la Cábala, junto con el Zohar, y por no decir también del Evangelio según San Marcos, San Juan. Bien, el prestigio que rodea a los príncipes y se desprende de las ceremonias de la iglesia también es magia, y magia los negros cadalzos y los lúgubres tambores que acompañan las ejecuciones y aterran a los papanatas, aún más que a las víctimas. Mágicos son, por fin, el amor y el odio, que imprimen en nuestros cerebros la imagen de un ser por el que consentimos dejarnos hechizar. Bien, este juicio va a tener partidarios a favor y en contra. El padre Bartolomé Campanus, el obispo, quien lo había iniciado en su juventud, quiere salvarlo, le pide que se arrepienta, para salvarlo del fuego, obviamente. Y aquí dejamos, porque no quiero revelarles el final, para que ustedes lean con esa inquietud esta obra, que independientemente de todo lo que yo dije, merece ser leída, ya que su complejidad, su belleza, su lectura, no pueden ser abarcados en este humilde programa. Bien, espero que les haya gustado, que se suscriban, que hagan sus comentarios y que nos volvamos a ver la semana próxima con un nuevo autor y una nueva obra.